acá estamos otra vez. Con la secuencia que les voy a ir indicando, antes de escuchar esta segunda conversación, van a haber visto un pequeño disparador, ¿no? Acerca de esta visión de Etzioni de lo que es este enfoque estructuralista, esta tercer mirada acerca de cómo pueden ser estas organizaciones. Bueno, nos recuerda que las organizaciones son justamente unidades sociales construidas a partir de como el anclaje en los objetivos. Hay objetivos específicos que generan esta reunión, ¿no?, de una organización. Y estas organizaciones se van a caracterizar por la división del trabajo, la presencia de uno o más centros de poder distribuidos dentro de la organización y la sustitución de algún recurso humano, digamos, en el caso de que no sea adecuado la tarea para la cual fueron asignados a realizar. Entonces, él empieza a pensar esto de un dilema dentro de la organización, ¿no? Cómo poder hacer una organización fundada en la racionalidad y que al mismo tiempo genere felicidad en sus miembros. Y ese sería el dilema de las organizaciones modernas. ¿Por qué? Porque ponen un gran valor en tres cuestiones: en la racionalidad, en la eficiencia y en la eficacia. Y se trata siempre como algo bastante automático y mecanizado en combinar los recursos humanos, o sea, las personas, se evalúan permanentemente el desempeño que tienen en la actividad que les fue asignada y se evalúa cómo persiguen, cómo van logrando esos objetivos que benefician a toda la sociedad o a la comunidad. Entonces, estas organizaciones modernas, justamente al anclarse en racionalidad, eficiencia y eficacia, son, digamos, tienen esa mirada donde ponen este dilema. Cuanto más racionales son, si eso disminuye la felicidad de sus miembros, cómo poder hacer que eso logre un equilibrio, ¿no es cierto? Algunos piensan que el personal que está más satisfecho es el que más va a producir, mayor rendimiento va a generar en esa organización. Pero no siempre, ya que el trabajo puede estar no bien remunerado, puede crearse en un ambiente donde esa persona se sienta demasiado controlada, entonces no le va a generar felicidad. Y ahí está ese dilema: racionalidad y felicidad. La organización, dice el autor, debe tratar de apuntar a construir agrupaciones que sean lo más racionales posibles, o sea, su trabajo, su actividad en busca de un objetivo bien claro, pero al mismo tiempo debe tratar de generar los mínimos efectos de tristeza, digamos, de insatisfacción en sus miembros, y deben tratar de generar el máximo de satisfacción. Entonces el autor hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad de esta organización, ¿no? El logro de la satisfacción del señor o del siervo, ¿no? Siendo ese concepto bien medieval, del señor o del siervo. Bueno, los fines de la organización tienen que cumplir una tarea de orientación, como una línea, una guía que va llevando las actividades, justificar esas actividades. ¿Por qué? Porque cumplen un objetivo y eso legitima en sí la organización, la existencia de la organización. También tiene que ser esos objetivos una forma de medir el nivel de éxito que tiene esa organización, si realmente lo que está haciendo permite alcanzar los objetivos. Y también una forma de que los que están fuera de la organización puedan ver en qué medida esta organización está cumpliendo los objetivos, porque están ya formulados e instalados, ¿no? Entonces, la razón de existir, la que orienta claramente la organización, es la definición de los objetivos. Estos objetivos responden, digamos, a una finalidad, ¿no? Los fines pueden ser reales o los fines establecidos, pero los fines siempre son intencionales.
y no deben confundirse con las consecuencias, ¿no? El fin es el que orienta, podríamos decir es como la zanahoria del conejo, pero hay algunos fines que son reales, que son los que realmente orientan, y fines establecidos que aparecen como secundarios, que si no se cumplen no van a cambiar la orientación de esa organización. Muy bien. ¿Cómo van a determinarse los objetivos de una organización? Se van a determinar primero a partir de un juego de poderes que se vayan dando entre sus miembros, ¿no es cierto? Entonces, la base para definir qué objetivos va a perseguir esa organización va a responder a quienes intervienen en esa definición, qué departamentos o divisiones dentro de lo que es la estructura va a tener mayor concentración de poder para poder instalar sus objetivos, las personalidades de los miembros que configuran ese estamento dentro de la organización y todas las fuerzas externas del entorno de la sociedad que pueda presionar en mayor o menor medida para la definición de los objetivos de esa organización. Bien, para terminar esta segunda parte, los conceptos propios de las organizaciones modernas: efectividad, eficacia y el peligro de sobrevalorar estos principios, ¿no? O sea, la efectividad, ¿qué mide? El grado en que se cumplen los fines de la organización, la efectividad. Y la eficiencia, lo que va a medir es los recursos que se emplearon para alcanzar ese fin. O sea, una organización va a poner de peso más la eficiencia muchas veces y pone en juego la efectividad, porque la eficiencia es con menos lograr más, con menos recursos usados eficientemente, lograr más eficazmente los objetivos que se planteó esa organización. Entonces, eficiencia y efectividad además son la clave que hacen la racionalidad propia de una organización. Muchas veces, y ahí ponemos unos ejemplos, ¿no? Para que también ustedes puedan pensarlo, se puede distorsionar esto, ¿no es cierto? Los objetivos pueden quedar distorsionados y pueden afectar tanto la efectividad como la eficiencia. ¿Por qué? Cuando se empiezan a sobrevalorar algunas cosas, algunos aspectos, entonces se desplazan los fines, ¿no? Cuando la finalidad legítima que tenía una organización se empieza a correr porque se están sobrevalorando otros aspectos. Yo pensaba, por ejemplo, en un sindicato, ¿no? Como una forma de... ¿Por qué? Porque empiezan a invertir el fin propio de un gremio, de un sindicato, que es resguardar los derechos de los trabajadores, por los medios. El medio toma un lugar más preponderante que el fin en sí mismo. Por ejemplo, en los gremios decía, quienes actúan en ellos, muchos dejan de lado digamos, el defender los derechos del trabajador por ciertos posicionamientos políticos partidarios, ¿sí? Dejando de lado el objetivo primordial que tiene que tener un gremio, por ejemplo. También las organizaciones sociales, muy eh, eh, fortalecidas y empoderadas en estos tiempos, en todos estos años, y muchas veces estas organizaciones sociales, ¿cuál es su finalidad primera? También defender estas organizaciones más precarias en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Cuando estos objetivos primarios se empiezan a confundir con los medios, entonces es más importante ir y hacer protestas, cortar calles, ¿no? Estamos hablando de los medios, que el fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay otros fines ocultos que no son los primeros. Entonces ahí es cuando empiezan a distorsionarse esto de fines y medios, eficacia y eficiencia dentro de las organizaciones. Vamos a cortar acá para que no sea tan largo y seguimos.